Hola, muy buenas tardes, mañanas o noches, no importa la hora que lo estén viendo. Mi nombre es Carlos Mario Erazo López, del primer semestre de enfermería de la sede Popayán. Hoy vengo a dar mi opinión sobre un video llamado Colombia, un largo trayecto hacia la paz. Bueno, vamos a dar un poquito de los albores del conflicto. Se nos dice que en los albores del conflicto se dio el ideal de la guerrilla o de las FARC por unos indicios que había mucha desigualdad en el país. Bueno, y al haber esa diferencia económica del 1% más rico al 99% más pobre, podría decirse que había una causa y efecto para que se diera una revolución, por así decirlo. Tomando en cuenta a Pablo Escobar, se puede dar en Colombia un nuevo negocio que era el narcotráfico. Aquí en Colombia se empezó a ver que era rentable mandar cocaína hacia los Estados Unidos, tener laboratorios, cultivos de coca, etcétera. Entonces la lucha de las FARC, mientras tenía guerra con el gobierno, querían lucrarse nuevamente, entonces empezaron a adoptar ese negocio. Esto dio muchos conflictos, o sea, empezaron a atacar a los campesinos de manera que tenían que cultivar esa coca o también a cobrar vacunas en las partes donde se utilizaba la coca como negocio. Habiendo transcurrido esos 60 años de masacres, guerras, conflicto y todos esos altercados, del que sufrió de verdad fue el pueblo colombiano, aquel que derramó tanta sangre, aquel que sufrió los secuestros de las familias y todas esas cuestiones. Hasta que en el 2014 con el presidente Juan Manuel Santos él dio como un indicio, un pie para que se diera la paz, para que se diera fin a ese conflicto. Hasta que llegó el año 2016 donde se firmó el Tratado de Paz. Tratado que se dio allá en La Habana, Cuba, que tuvieron intermediarios, que tuvo en pie para la comunidad internacional, para que todo el mundo le echara ojo a este tratado, cómo iba a ser. Se pactaron ciertas cosas, las FARC tenían que dejar las armas, dejar el transcurso del narcotráfico a lo largo de los años, y para servir un pie de página nuevo de la historia de nuestro país, el cual se conmemoró con un Nobel de Paz para el presidente Juan Manuel Santos y para el máximo mandante de las Fuerzas Armadas. Entonces, pasó el tiempo, llegó el año 2019 y ¿qué se vio? No vio intercambio de nada, o sea, por un tiempo sí hubo una paz pasajera, por así decirlo, pero después en el 2019 con Santrich se volvieron a reunir las FARC nuevamente, volvieron a ser el foco del eje de la guerra. Siguió siendo los altercados como se dieron, no se ven los intercambios de paz, por el sí decirlo, en ese entonces. Sigue habiendo conflictos armados, altercados guerrilleros y sigue habiendo muchos atentados. Yo vengo del sur del Cauca, de un pueblo llamado el Bordo Cauca. Allá cuando por lo menos se da un altercado entre el ejército y la guerrilla se siente demasiado y se sigue viendo el fenómeno del narcotráfico, nunca se dejó. Entonces eso me hace pensar una cosa. ¿Para qué firmaron tanto paz? O sea, eso era como un tate quieto por un instante, como una paz pasajera, pero siguieron viendo muchos altercados. Entonces, para mí en Colombia no va a haber paz. Y no va a haber paz a que una de las dos partes ceda, porque en este caso el gobierno no quiere ceder ciertas cosas y las FARC tampoco quiere ceder ciertas cosas, porque ellos se ven vulnerados, creen que se sienten vulnerados ambos extremos. Mi manera de pensar y en conclusión, yo siento que sí puede haber paz en Colombia, pero se tiene que dar un tratado absoluto, que no haya más narcotráfico, que no haya más atentados, que se dé ese orgullo como tal, porque los ideales de ambos bandos, más que todo el de la guerrilla, se ha perdido. El gobierno siempre ha sido inflexible. Con los tratados de paz en el 2016 trató de hacer sentarlos a menos para una paz venidera, pero realmente uno se agarra a pensar, si este sigue como incumpliendo con su parte, entonces nunca va a haber paz. Bueno, con el presidente Gustavo Petro en la actualidad, él ha querido como cesar estas inquietudes que se han dado con ese tratado que se dio y plasmar los hechos de una vez por todas. Pero una vez lo digo, el hecho es que se dejen esas costumbres de tratar de hacer por detrás de la espalda lo que ya se plasmó. Entonces esa es mi conclusión. Le agradezco a los que están viendo este video, al profesor Misbat de cátedra y dar buenas noches y buenas tardes al que esté viendo esto. Muchas gracias.